disfrutando de su compañía, hermanos. Recuerde que cuando usted y yo venimos a la casa de Dios a ofrecer culto a nuestro Dios, al decir culto me refiero a todo aquello que nosotros hacemos acá en el templo con el fin, con el propósito de agradar a Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender por culto. Todo lo que hacemos acá en el templo para agradar a Dios. Le cantamos, le servimos, le escuchamos, oramos, hablamos con Él, y todo lo que hacemos aquí en el templo, eso es culto para nosotros, agradar a Dios. Pero hago este pequeño énfasis en lo que es culto, porque hoy en día muchas personas le rinden culto a cualquier cosa. Es más, hoy hay podríamos decir que un movimiento humanista que invita, que incita a las personas a rendirle culto a la personalidad. Y todo gira alrededor de la personalidad. Las personas justifican, por ejemplo, el trabajar, el estudiar, el prepararse, porque quieren asegurar, dicen, un mejor bienestar para ellos. Las personas van a un gimnasio porque quieren verse bien. Las personas trabajan para poder adquirir ciertos bienes con el fin de vivir cómodamente. Y todo lo que las personas hacen, todo lo que la mayoría hacemos en la vida, lo hacemos pensando en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestra comodidad, en nuestra felicidad, en complacer nuestros deseos. Y eso no tiene otra, o no podemos definirlo de otra manera más que humanismo. Todo gira alrededor de lo que yo quiero, de lo que yo deseo y de lo que yo necesito. Tanto es así que venimos a la iglesia pensando en nosotros y no pensando en Dios. Voy a ir a la iglesia porque necesito de Dios. Está bien, pero cuando usted y yo venimos, uno de los objetivos principales debe ser agradar al Señor. Es decir, pensar en Él. La Biblia no dijo, y te amarás a ti mismo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Dice, amarás al Señor tu Dios. Cuando usted y yo venimos al templo, la razón por la que debemos venir es por alabar a Dios, por agradar a Dios con todo lo que hacemos. Entonces, ha habido de parte de nuestro adversario una promoción del humanismo y de ese culto a la personalidad. Y todo eso nos lleva a los cristianos, incluso a las personas, nos lleva a una situación. Y es a vivir vidas huecas, vacías espiritualmente. Estamos inmersos, hermanos, en el materialismo, en el afán. Y en eso caemos, hasta los cristianos caemos en eso, en el afán, en el materialismo. Y todo eso, repito, nos lleva a tener vidas espiritualmente vacías. ¿Qué pasa? Es necesario recordarle a la iglesia que Dios nos invita a llevar una vida en el Espíritu. ¿O no es esa la instrucción del Señor cuando nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne? ¿No es esa la exhortación de nuestro Dios? Pero ¿qué es lo que más a nosotros nos gusta? ¿Andar en el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne? Y sea honesto en responder. ¿Qué nos gusta más? Es más, aquellos que hoy no quisieron venir al templo, ¿por qué cree que no quisieron venir? ¿Por qué? Por descansar. Y si no fue por descansar, fue por salir a pasear. Y todas esas cosas, como por trabajar, todas esas cosas, pensando en quién las hacemos. Pensando en nosotros mismos. Y muy poco nosotros le damos el lugar a Dios que a Él le corresponde. No que Él se merece, sino que a Él le corresponde, porque Dios es digno. No es merecedor, Él no se lo ha ganado, Él es Dios, Él es digno de todo. Y Él nos recuerda que nosotros
debemos procurar vivir una vida bajo la unción del Espíritu Santo. Por esa razón Él nos dejó su Espíritu, con el propósito, oiga esto, Dios nos dejó su Espíritu con el propósito de que la presencia de Dios esté permanentemente con nosotros. Hermanos, una de las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que en el antiguo pacto Dios no estaba permanentemente con su pueblo. Es decir, estaba el tabernáculo o estaba el templo, y en el templo o en el tabernáculo había un lugar santísimo, que era donde se encontraba el arca del pacto, y allí era donde el pueblo buscaba a Dios. Allí era donde Dios, digamos, se manifestaba al pueblo, donde el Señor se revelaba al pueblo. Era en el lugar santo del templo. Y esporádicas ocasiones, si usted lo ve en los profetas, dice que vino el Espíritu Santo sobre Elías, y vino el Espíritu Santo sobre, sobre Jeremías y sobre Isaías. Vino el Espíritu Santo, venía el Espíritu Santo, usaba a las personas, y luego el Espíritu Santo estaba con Dios. No estaba permanentemente. Pero en el nuevo pacto las cosas cambiaron. Y el Señor, antes de ascender a los cielos, les dijo que les iba a dejar a sus discípulos. ¿A quién les iba a dejar? Que ya no los iba a dejar solos, les dijo. Me voy, pero ya no los voy a dejar solos. Con ustedes se va a quedar, les dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes siempre. Entonces, por eso es que ahora la iglesia, el pueblo de Dios del nuevo pacto, ya no necesita un lugar santísimo para buscar la presencia de Dios, porque Dios mismo está en nosotros. Dios está en nosotros. Ya lo vamos a ver en la luz de las Escrituras, que el Señor Jesús dijo: y vendremos y haremos morada en Él, en cada creyente. Dios está con nosotros. Entonces la razón por la que Dios nos dejó su Espíritu es para que su presencia esté permanentemente con nosotros. Y la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo en nosotros, cumple varios objetivos. Uno, la presencia de Dios, además de estar con nosotros, la unción del Espíritu, además de estar Dios con nosotros, nos guía. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces Él nos guía a la verdad. Además de guiarnos a la verdad, nos capacita para hacer y cumplir el propósito de Dios. Por eso el Señor les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera la promesa. Y cuando venga el Espíritu Santo, les dijo: y recibiréis poder. Así les dijo el Señor, ¿verdad? Recibiréis poder. Entonces el Espíritu Santo también nos capacita para cumplir el propósito de Dios en este mundo. Nos concede la presencia de Dios, nos guía a la verdad, nos capacita para hacer la obra, pero también nos consuela. Dice la segunda carta a los Corintios que el Espíritu Santo es el consolador. Es el que nos consuela en los momentos de tristeza, en los momentos de desconcierto, en los momentos de confusión, de dolor, la situación que pudiéramos estar pasando. El Espíritu de Dios es el que nos consuela. Pero no solo nos guía, nos capacita y nos consuela, sino que además dice la Escritura que el Espíritu Santo, cuando usted y yo no sabemos pedir como conviene, Él intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Mire todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Y nosotros pedimos casa, pedimos carro, pedimos visa, pedimos trabajo, pedimos todo, y no pedimos la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que estamos tan inmersos en una vida material. Estamos tan aferrados a las cosas de esta vida y no en las cosas de arriba, como dijo el Señor. Que pareciera que nosotros pensamos que vamos a vivir en este mundo 1000 años. Y no, hermanos, y el Señor nos dice que la vida nuestra en este mundo es como neblina. Es como la flor del campo, que sale en la mañana y en la tarde se marchita. Así es nuestra vida terrenal. Por eso lo más importante son las cosas espirituales, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice nuestro Dios, son eternas. Todo esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Es importante, por lo tanto, hermanos, procurar la unción del Espíritu. De eso es de lo que esta noche vamos a estar hablando, del Espíritu Santo. Ok, al hablar del Espíritu Santo debemos entender, hermanos,
que el Espíritu Santo es una de las tres divinas personas. Sí, está bien dicho. Sí, porque nuestro Dios es un Dios trino. Son tres personas y los tres son divinos. O sea, los tres son Dios. Y los tres son un solo Dios, pero debemos entender que son tres personas y un solo Dios. Alguien dice, hermano, ¿y cómo es eso? Por eso se llama el misterio de la Trinidad, porque nuestra mente finita es incapaz de comprender algo como eso. Ahora, el Espíritu Santo es una persona. Eso más adelante nuestro hermano Nelson nos va a ampliar cuando él comparta también esta noche acerca de este tema. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una relación íntima con el Espíritu. Él quiere que nosotros estemos permanentemente llenos, y eso es ungir, porque cuando hablamos de buscar la unción del Espíritu, hablamos de ser llenos del Espíritu Santo. Y Dios dijo en Efesios capítulo 5 versículo 18, le dijo a sus discípulos, le dice a la iglesia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien les dice, sed llenos de ¿qué? Del Espíritu. Le está hablando a los creyentes, por supuesto. Sed llenos del Espíritu. ¿Y qué es ser lleno? Porque el término ungir o unción habla de rociar, de rociar con aceite. Rociar a alguien. Ungían a los reyes, ungían a los sacerdotes, los ungían con aceite como un símbolo de una persona que estaba apartada para Dios. Así nosotros también somos ungidos con el Espíritu Santo, somos rociados con el aceite, la unción del Espíritu, que no es otra cosa más que ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia habla del bautismo en el Espíritu. ¿Y qué es eso? Bautismo es cubrir a alguien, es llenar algo. Y nosotros, Dios nos ha bautizado con su Espíritu y nos invita a que permanentemente busquemos la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan importante? Ese es el punto del que yo voy a ampliar en mi participación esta noche. ¿Por qué es importante que los creyentes procuremos la unción del Espíritu Santo? Mire, vámonos al pasaje, es Efesios 5:18. Ahí comencemos y oremos al Señor para que nos hable esta noche. Efesios 5:18. Búsquelo en su Biblia. Qué bueno es que en las vigilias tenemos la bendición de que usted no está ahí con la que, ¿y qué hora es, hermano? Porque tenemos tiempo suficiente. Además, justamente por eso decimos que hoy es una vigilia, para que usted venga con el tiempo y la disposición suficiente para estar en la presencia de Dios. Y debe ser esta noche para usted el propósito. Debe ser para mí el propósito de irnos de este lugar llenos del Espíritu Santo. Amén, hermanos. No es lo mismo ser bautizado que ser lleno. Usted puede haber sido bautizado con el Espíritu Santo el día en que usted rindió su vida a Jesús, pero usted puede estar vacío del Espíritu Santo. Más bien, el Espíritu Santo puede estar en nosotros contristado. La Biblia dice también que debemos tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo, y el otro término es no apagar el Espíritu en nuestra vida. Y nosotros, con esas vidas afanadas y entregadas al humanismo, siendo cristianos, a veces apagamos la obra del Espíritu en nosotros. Por eso esta noche debe ser nuestro propósito irnos de este lugar llenos del Espíritu Santo. Dice entonces en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué dice? ¿Qué es lo que debemos procurar los cristianos? ¿Usted quiere esta noche ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, entonces pidámosle al Señor que nos llene. Oremos, hermanos. Padre, esta noche, Señor, nosotros hemos destinado este tiempo para venir delante de tu presencia, a ofrecerte nuestras vidas, Señor, en un sacrificio agradable. Queremos, Señor, olvidarnos de todas las demás cosas, de los afanes, de las cosas de esta vida, Señor. Y en este momento nosotros queremos dedicarnos a pensar solamente en lo que tú nos quieres decir, en lo que tú demandas de nosotros. Mi Dios, yo te pido en el nombre de Jesús
que cautives los pensamientos de todos aquí, Señor. De los que estamos acá en el templo y de los que a través de la radio, del internet, están oyendo esta palabra. Cautiva nuestros pensamientos. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, que tu Espíritu Santo nos hable, nos redarguya, Señor. Que esta noche nosotros también podamos ser confrontados con nuestra cómoda y humana manera de vivir y que seamos también movidos al arrepentimiento, a buscar más de ti, Señor, cada día. Esa es nuestra oración, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu, anhelamos tu Espíritu. Por favor, mi Dios, háblanos, edifícanos, consuélanos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Siempre te damos a ti, solamente a ti, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano. Mire, para el Señor es tan importante que nosotros andemos bajo la unción, bajo la llenura de su Espíritu, que Él quiso no dejarnos huérfanos o solos como era en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, ya le expliqué, la presencia de Dios no estaba permanentemente con su pueblo, venía de vez en cuando. Es más, si usted recuerda, hace poquito estábamos hablando del libro de Éxodo, que una de las amenazas de Dios para el pueblo de Dios cuando los iba a llevar a la tierra prometida, le dice a Moisés: mi ángel irá delante de ustedes, le dice, y los voy a llevar a la tierra prometida como les prometía a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo no iré en medio de vosotros, le dice el Señor, porque sois un pueblo de dura cerviz. Dios no quería ir con ellos, los iba a llevar a donde había Él prometido a Abraham que los llevaría, pero Él no iría con ellos. ¿Por qué? Porque eran un pueblo de dura cerviz. Así vemos que Dios no estaba permanentemente con ellos, pero a nosotros, en el caso del pueblo de Dios, en el nuevo pacto, Dios está permanentemente. Dice en Juan capítulo 14, veamos Juan 14, del 16 en adelante. Del 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, les dijo Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque Jesús ciertamente es consolador para nosotros, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? O sea que lo que Jesús quería es que Dios estuviera con nosotros para siempre. Por eso es que para Dios es tan importante. Mire qué interesante es esto, para que nosotros meditemos en ello. Para Dios es importante estar con nosotros, pero qué triste es que para muchos de nosotros no es importante estar con Dios. ¿No es cierto que nuestra manera de vivir es así? Estamos tan ocupados en que, hermano, tengo que hacer esto, quiero terminar aquello, quiero comprar lo otro, y tenemos tantas cosas que hacer que terminamos el día ofuscados, que no hemos logrado a veces alcanzar lo que deseamos, y quejándonos, y que el tiempo es corto, y que la vida es dura, y que la situación, etcétera. Y no nos damos cuenta que hay alguien que, como dice el libro de Santiago, nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios nos anhela. Y cuando digo que nos anhela, es que Él desea tener comunión con nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros. Nosotros somos los que no queremos tener comunión con Él. Nos apasionan tantas cosas. Nos apasiona el deporte. A las hermanas les apasiona las cosas que las hacen verse bien, la ropa, el calzado, las joyas, cosas como esas. ¿No les apasiona a las hermanas eso? Claro que sí. Y así debería de apasionarnos la presencia de Dios también. Como a los hombres nos apasiona ver un partido de fútbol que estamos, oye, va a jugar, ¿verdad? Al que usted le va y va a jugar. Así deberíamos decir nosotros: hoy va a haber vigilia en la iglesia, yo quiero ir a estar con el Señor. Pero algunos definitivamente estar en comunión con Dios ya no les resulta emocionante.
Y por eso el Señor nos recuerda que Él sí desea tener una íntima relación con nosotros, y por eso nos ha dado su Espíritu. Ahí una de las razones por las que es importante la unción, porque por medio de la unción nosotros tenemos la comunión con Dios. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, ese es el que va a estar con nosotros para siempre, al cual el mundo, ¿qué dice? Note eso. El Espíritu Santo no lo puede experimentar o sentir el mundo. Y Jesús lo dejó claro, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden tener la bendición de experimentar la presencia del Espíritu? Los hijos de Dios. Es un privilegio, hermano. Es un privilegio que la iglesia tiene y que deberíamos valorar, cuidar, anhelar y buscar. La presencia, la comunión con el Espíritu de Dios. Porque el mundo, dice, no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, le dice a los discípulos, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, le dice el Señor. O sea, que si tenemos al Espíritu Santo, Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Porque ahí dice que quien vendría a habitar permanentemente con nosotros es el Espíritu Santo. Para el Señor es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu, porque de esa manera experimentamos su presencia. Veamos más adelante siempre en Juan, en el capítulo 16, versículo 7. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. ¿Y qué es la verdad? Les conviene que yo me vaya. Porque los discípulos se ponían tristes cuando Jesús les anunciaba su muerte y que Él pronto ya no estaría con ellos. Y les dice, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, les dice, os lo enviaré. Entonces cuando el Señor se fue, no nos dejó solos, nos dejó a su Espíritu con nosotros. Y más adelante, en el versículo 13, siempre en el capítulo 16, dice el Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios. El Señor incluso les dijo a sus discípulos, era tan importante esto, que les pidió que no se fueran de Jerusalén hasta que hubieran recibido la promesa, la llenura del Espíritu Santo. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 4 y 5, escribe Lucas lo siguiente: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les mandó, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque fue Jesús el que les anunció que el Espíritu vendría, que el Consolador vendría para estar con ellos. Porque Juan ciertamente, oiga esto, ¿con qué bautizó Juan? Con agua. Mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué les dice? Con el Espíritu. Entonces, para Dios es importante que todos sus hijos, todos los creyentes, seamos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué es ser bautizado con el Espíritu Santo? Pues es sencillo, es el momento en el que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo ocurre una sola vez en la vida. Y ocurre el momento en el que usted y yo creemos, el momento en el que usted y yo nacemos de nuevo. El momento en el que nacemos de nuevo, en ese momento somos sellados con el Espíritu, es decir, somos cubiertos por el Espíritu, somos hechos habitación del Espíritu Santo, y ese es el momento del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora bien, que cuando somos bautizados, en el mismo momento, simultáneamente, podemos ser llenos del Espíritu y los dones del Espíritu se pueden manifestar en nosotros. Eso es correcto. O sea, yo puedo ser lleno y en ese momento puedo hablar en lenguas, lo que le pasó a muchos. El Señor me puede dar don de sanidad, de profecía. Es decir, Dios puede darme a mí los dones que Él quiera y como Él quiera. Ya lo vamos a ver en la Escritura. Pero para Él es importante que su iglesia sea bautizada con el Espíritu Santo. O sea, que estemos
llenos del Espíritu. Para Él es importante estar con nosotros, para Él es importante bautizarnos con su Espíritu, y para nosotros lo es. ¿Hola? Porque ¿qué será más importante por usted? ¿Ser lleno del Espíritu Santo o ser lleno de dinero? No, dígame la verdad. ¿Qué disfrutaría usted más? ¿Estar lleno del Espíritu o estar lleno de dinero? ¿Aló? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y para qué trabaja más usted? ¿A qué le dedica más tiempo? ¿Hola? ¿Todavía están aquí? No, por eso que usted dice que usted prefiere ser lleno del Espíritu. ¿A qué le dedica más tiempo entonces? ¿A ser lleno del Espíritu? ¿O estar lleno de dinero? Eso habla de nuestros intereses, hermano. No se quede viendo serio. Eso habla de nuestros intereses. O sea, la idea de meditar en esto, es que esto nos ayude también a modificar nuestro estilo de vida, a dedicarle tiempo también a nuestro diario vivir, a buscar la presencia de Dios. ¿Qué tan difícil podrá ser levantarse 10 minutos antes de la hora habitual y pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu al comenzar el día? ¿Qué tan difícil podrá ser que en su hora de descanso al mediodía usted pueda tomarse el tiempo para hablar con Dios en su trabajo? ¿Qué tan difícil será al final del día tomarse unos minutos a solas para hablar con Dios y pedirle que lo llene de su Espíritu? ¿Será eso algo difícil para nosotros? ¿Hola? Pero por ejemplo hoy, ¿cuánto tiempo le dedica la gente a las redes sociales? Pero si nos ponemos a hablar de buscar la presencia de Dios, hermano, es que eso es aburrido. Pero eso es el llamado de atención para su iglesia. Para Dios es importante que Él esté con nosotros, bautizarnos con su Espíritu, pero también para nosotros debe ser importante. Fíjese que por nuestra naturaleza caída, todos nosotros somos vulnerables a las acechanzas del diablo, porque ya lo hemos visto que la inclinación de nuestra naturaleza es hacia el mal, no hacia el bien. Eso es algo que está inherente en nuestra naturaleza. Pero Dios nos ha dado un contrapeso, y el contrapeso es el Espíritu Santo. O sea, si usted se detiene a pensar, bueno, y a mí, mi ser, póngale su nombre, voy a hablar por mí, Alfredo Reyes, ¿qué es lo que más me gustan? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? A mi carne, ¿qué es lo que más le gusta? Las cosas del mundo. Las cosas, por eso la Biblia habla de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida, de esas cosas que no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Ahora, ¿qué dice el Señor que debemos hacer para contrarrestar esa naturaleza que está en nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Andad en el Espíritu. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8. Aquí hay varios versículos que leer. Romanos capítulo 8 versículo 1 hasta el 14 vamos a leer. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero los que están en Cristo son los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Entonces, ¿cómo deberían andar los hijos de Dios? Los que no están en condenación, ¿cómo deberían de andar? ¿Conforme al Espíritu o conforme a la carne? ¿Qué quiere decir eso de conforme? O sea, ¿a quién nosotros estamos queriendo complacer? ¿Los deseos de quién queremos hacer? ¿Los deseos del Espíritu o los deseos de la carne? Pero aquí dice Pablo que aquellos en quienes ya no hay ninguna condenación son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oiga, porque lo que era imposible para la ley era imposible para hacernos a usted y a mí libres de el pecado. No podíamos nosotros, no teníamos opción.
Es decir, que antes de haber nacido de nuevo, usted y yo no podíamos decidir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Nuestra inclinación era solamente ser, y la ley, la Biblia o los mandamientos eran incapaces de hacernos por sí mismos hacer las cosas correctas. Solo están ahí para hacernos ver que somos pecadores. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, ¿a dónde, hermanos? En la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Por qué vivimos nosotros estresados? Aún los cristianos a veces nos vivimos quejando que estamos cansados, que estamos estresados, que estamos, ¿cómo se dice? Deprimidos. Ay, hermano, es que no me salen las cosas. Porque estamos dándole más, ¿cómo se dice? Más importancia, gracias, a las cosas de la carne. Y como dice que el ocuparse de la carne, ¿qué es, hermanos? ¿Y qué es la muerte? Es la separación. Cuando la Biblia dice que estamos muertos espiritualmente, significa que estamos separados de Dios. ¿Y a qué nos lleva el vivir afanados con las cosas de esta vida? A separarnos de Dios. Y cuando estamos en esa condición, note esto. Y dígame usted si estoy equivocado. Cuando nosotros nos separamos de Dios, ya leer la Biblia nos parece un fastidio. ¿Cierto o falso? Ya no la queremos andar cargando. Nos da pena. Además de eso, orar, ya no queremos orar. Y venir a la iglesia y estar escuchando al predicador se vuelve algo extremadamente aburrido. No sé por qué vine a la vigilia, ¿verdad? Eso es cuando nosotros nos vamos separando de Dios. ¿Y por qué digo esto, hermano? Hermano, ¿de dónde saca usted semejantes conclusiones? Porque cuando nosotros estamos en el primer amor, y recuérdelo si ya se le olvidó, el tiempo, sin importar cuánto fuera una vigilia de 3, 4, un culto de 2 horas, de 5 horas, de 6 horas o de toda la noche, nos parecía, y todavía nos quedábamos diciendo, y ya terminó el culto. Y oraba el predicador y nosotros estábamos quebrantados llorando y queriendo cantar y queriendo orar más. Y leer la Biblia, no nos bastaban 10 minutos para leer la Biblia, leíamos libros enteros en una sola sentada. ¿O no le pasó eso a usted en su primer amor? Sí. Y ahora leer 5 minutos nos da. Caemos en trance al leer la Biblia. ¿Por qué es? Porque nos estamos separando de Dios. ¿Y por qué nos estamos separando de Dios? Porque le damos más énfasis a las cosas de la carne que a las cosas del Espíritu. Pero esto no solo es teoría, hermano. Esto es algo que usted debe meditar en su vida, en su corazón. Y en cambio dice, el ocuparse del Espíritu, o sea, el dedicarle tiempo a las cosas del Espíritu, ¿qué constituye para nosotros? Vida y paz. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu y tenemos comunión con Dios por medio del Espíritu, a nosotros no nos importa que tengamos deuda. No importa lo que esté pasando alrededor del mundo. Mire, hermano, no es que nos olvidamos de la situación, simplemente que en nuestros corazones hay paz. Hay vida y hay paz. Usted puede estar enfermo, pero usted está contento. Usted puede no tener trabajo, pero a usted no le importa porque usted tiene un Dios grande. Y cosas como esas son las que cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu, Él nos hace sentir vida y paz. Y dice en el 7, por cuanto los designios de la carne, mire, los designios de la carne, ¿qué son?
son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora le habla a los creyentes: mas vosotros, les dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Porque como lo veíamos en el Evangelio de Juan, el mundo no puede recibir el Espíritu de Cristo. Dice el 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y habla del espíritu humano, por eso está con E minúscula. Y si el Espíritu, y aquí se habla del Espíritu Santo en el 11, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Note el contraste. Dice en el versículo 10: si Cristo mora en vosotros, dice, el cuerpo a la verdad, ¿cómo está? Dice, muerto. Dice, ¿a causa de qué? Del pecado. Pero al final del 11 dice que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea, en el 10 dice que el pecado es el que se encarga de matar nuestro cuerpo, pero dice que el Espíritu Santo lo vivificará por el Espíritu que mora en vosotros. O sea que el Espíritu es el que nos da vida a nosotros. Dice el versículo 12: así que, hermanos, deudores somos. O sea, tenemos una deuda no con la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si nosotros tenemos una deuda, no es con la carne. ¿Con quién tenemos una deuda? Con Dios, con el Espíritu, porque el que nos da vida y paz es el Espíritu, no es la carne, no son las obras de la carne, no son las cosas que la carne busca, no son las que nos dan vida. El que nos da vida es el Espíritu de Dios. Por eso Dios dice que debemos buscarlo, debemos buscar la unción del Espíritu, debemos buscar la comunión con el Espíritu. Mire, las cosas que el diablo utiliza, una de las artimañas más eficaces del diablo es que nosotros ignoremos esta verdad. Es decir, el diablo sabe que un cristiano lleno del Espíritu Santo es, como dijéramos, imparable. Amén. Porque ¿para qué le dio Jesús a sus discípulos el Espíritu? ¿Recuerda usted cuando Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración? Dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y se encuentran a un paralítico en la entrada del templo, y le dicen los discípulos: mire, si nosotros hubiéramos llegado al templo, quizás hubiéramos cambiado la versión, porque esto le dijeron: no tengo ni un centavo en la bolsa, pero lo que tengo, que tenían la unción del Santo. Si nosotros quizás nos encontramos al paralítico y le dijeron: mira, no tengo nada del Dios en mi vida, pero ando $1 aquí, más, ¿verdad? ¿Qué le daríamos nosotros? Lo que tengo te doy. ¿Y qué tengo? Una gran tristeza, una gran depresión, una gran cólera. ¿Qué es lo que tengo? Eso que nosotros tenemos, justamente al diablo le interesa que nosotros ignoremos esta realidad de la necesidad del Espíritu Santo y que vivamos ocupados en las cosas materiales. Esa es una de sus mejores artimañas, porque de esa manera vuelve a los cristianos ineficaces en su misión, en su propósito. Alguien que ha olvidado quién es y lo que tiene y lo que Dios le ha dado es una persona ineficaz. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis
lo que quisiereis. Entonces, vaya, el diablo, nuestro adversario, los demonios, saben que a usted y a mí no nos pueden llevar al infierno. Imposible. Porque usted y yo estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de ahí. Ok, no nos pueden llevar al infierno, pero sí nos pueden hacer vivir miserablemente en este mundo. ¿Y cómo hacen para que nosotros vivamos vidas miserables? ¿Cuál es la estrategia del diablo para que un cristiano viva miserablemente? Engañarlo. ¿Y qué mejor engaño que decirle: aquí están las cosas de la carne y mira qué aburrido es las cosas del espíritu? Orar y pedir que Dios te llene de su espíritu, qué aburrido es eso. ¿No es mejor tomarte un tupar de cervezas allá a la orilla de la playa, más con este calor, con una chica en bikini o con un joven guapo ahí al lado tuyo? ¿No será mejor eso que estar ahí en la iglesia rodeado de hipócritas? Porque el diablo nos hace pensar y creer ese tipo de cosas. Y por eso dice que los deseos de la carne se oponen contra el espíritu, para que no hagamos lo que quisiéramos. 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y todo lo demás que menciona ahí. Dice al final en el versículo 21: cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué dice Pablo? Os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, y ahí menciona los componentes del fruto del Espíritu, y dice en el 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, dice también, andemos también por el Espíritu. O sea, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así deberíamos de procurarnos los cristianos, andar en el Espíritu. ¿Qué pasa hoy en día? Mire, una cosa es la gente que está sin Cristo. No nos metamos con ellos ahora porque ya dijimos que ellos no tienen el Espíritu Santo. Hablemos de la iglesia. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando estamos así con el tanque, hablando en sentido espiritual, en términos espirituales del Espíritu Santo? Cuando andamos ya con la reserva. ¿Qué pasa cuando andamos ya con el tanque casi vacío espiritualmente? Andamos, ¿cómo dice? Amargados. Cualquier cosa, ¿qué? Se nos pega, dice. ¿Qué más, hermano? Le voy a decir, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y en qué consiste el engaño? La Biblia dice en Santiago, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros. Y entonces nosotros venimos y ya cuando tenemos algún tiempo de ser cristianos, 3, 4, 5, 10, 15 o los años que tengamos de ser cristianos, creemos nosotros que ya con haber venido a la iglesia, ya con eso es suficiente. Yo no tengo por qué ir a hacer lo que me están diciendo. O sea que usted puede oír esta noche mucho acerca de la unción, de buscar la unción, pero ¿cuántos de los que están aquí realmente a partir de ahora van a intensificar su comunión con Dios? Algunos pocos. Para los otros solo se va a quedar en un sermón más. Bonito estuvo el sermón. Interesante lo que dijo el hermano ahora. Pero ahí se va a quedar. ¿Y entonces en qué nos convertimos? En unos engañados. Y no, eso dice la Biblia, pues, que somos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros. Entonces somos una bola de cristianos engañados. ¿Y qué le puedo decir? Pues si eso somos. Si oímos y no hacemos, somos engañados. Pero ese es el resultado, decía, de andar con el tanque casi vacío. ¿Y qué otra cosa nos convertimos? Y cabal, pues si eso es, perdóneme,
Pero eso es como aquellos que van a ponerse la imagen en el lomo. ¿Qué es eso, hermano? Nos volvemos activistas religiosos. ¿Cuáles son los activistas religiosos? No, si yo al ministerio, yo no fallo. Y yo con los líderes, cuando me reúno, utilizo este tipo de ilustraciones para que no ofender a nadie. Le voy a poner el ministerio de contar piedras, hermano. El ministerio de contar piedras. Ay, hermano, yo no fallo a contar mis piedritas cada culto. O les digo yo también el ministerio de ventanales, les digo yo. Sí, porque si digo uno de los ministerios, algunos se puede sentir ofendido. Entonces, aquellos que no fallan a contar los vidrios, todos los cultos, ¿verdad? Espiritualmente son un desastre, pero no fallan a su ministerio. ¿Qué son? Activistas. Activistas. Y que es como aquel que se pone el muñeco en Semana Santa y cree que ya con eso ya le cumplió a Dios. Ya con eso ya agradó a Dios. Así hay un montón en esta iglesia que creen que porque no, yo ya fui a contar las piedras que me tocaban, hermano. Y los vidrios también los conté. Y el ministerio de contar árboles. Ya conté todos los palitos del templo, hermano. Y creemos que porque ya hicimos algo en la iglesia, ya cumplimos con Dios. ¿De qué sirve que estemos haciendo las cosas si nuestra relación con Dios está seca? ¿Están aquí, hermanos? Dios nos invita a que dediquemos tiempo a los asuntos espirituales. El ejemplo que tenemos en la Biblia es el de Marta y María. Jesús llega al hogar de Marta y María y Jesús estaba ahí y mientras Jesús no llegó ahí para comer, ni para ayudarle a Marta a lavar, ni a hacer el oficio. ¿A qué llegó Jesús? A hablar del reino. Y mientras Jesús estaba en la casa de Marta y María, ¿qué hacía María? María escuchaba con atención lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y Marta? Ajá. ¿Quién estaba haciendo lo correcto? María, dicen ustedes. Eso depende de quien lo diga. ¿Por qué digo depende de quien lo diga? Porque si usted le pregunta a Marta, la equivocada, no solo la equivocada, sino que la floja era la María. Y mira, no regañá a esa floja de mi hermana ahí, echadota, oyéndote, ¿ve? Y yo, mira, haciendo oficio. Pues entonces, para Marta, ¿quién estaba equivocada? María. Pero para el Señor, ¿quién estaba equivocado? Marta. ¿Y usted qué piensa de usted mismo? ¿Usted es Marta o María? Ay, hermano, yo le digo que yo en esta iglesia conozco un montón de Martas y Martos, pero montonazo de Martas y Martos. Sí, sí, vea que todo el tiempo, hermano, es que no me queda chance, hermano, que usted va. ¿Y cómo me va a quedar lugar para hablar con Dios? Entonces dije, ese es uno de las artimañas y de los engaños más sutiles del diablo, que dice el Señor: no se embriaguen con vino, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Para Dios tener esa unción es importante. Ser bautizado con el Espíritu Santo es importante. Y procurar, ¿sí? Con esta parte ya tengo que ir yo terminando mi participación. Y procurar siempre la unción del Espíritu. Quiero que vea conmigo en Hechos 19, del 1 al 6. Lo primero para esto es ser bautizado, ¿verdad? Asumimos que por eso ya pasamos. Yo estoy hablándole a los cristianos esta noche. Dice en Hechos 19, del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos, por cierto, Apolos es uno de los que se creen escribió la carta a los hebreos, posiblemente. Un hombre poderoso en la palabra, dice la Escritura. Estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, miren lo primero que les preguntaba Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y le dicen los discípulos, entre ellos estaba Apolos, y ellos le dijeron, ni siquiera
hemos oído si hay espíritu. Imaginen, y eran discípulos. Si hay algunos aquí tal vez. Ni siquiera sabíamos, hermano, que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo. Pero Jesús dijo: Juan ciertamente os bautizará en agua, pero vendrá otro que os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y eso fue bautizar, es sumergirlos en agua como nosotros bautizamos a los hermanos. Y habiéndoles, ¿qué hicieron? Impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. O sea, estos no habían sido bautizados. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas o sea, fueron bautizados con el Espíritu e inmediatamente los dones del Espíritu se manifestaron en ellos. Porque para eso Dios nos ha dado su Espíritu. Para que seamos bautizados y para que seamos llenos y para que la obra de Dios se pueda cumplir en nosotros. Entonces lo primero que necesitamos es ser bautizados con el Espíritu. Lo segundo que tenemos que procurar nosotros es llevar una vida agradable a Dios. Mire lo que dice Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis, dijo el Señor, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado. ¿Qué nos ordena el Señor que no hagamos? ¿Y qué es contristar? Es entristecer. ¿Y cómo podríamos nosotros entristecer al Espíritu Santo? Mire, un ejemplo que bien se sirve para ilustrar esto es: levanten la mano aquí las casadas que tienen marido. Vaya, ¿qué sentiría usted si un día usted sale a la calle y ve a su esposo abrazado besándose con otra mujer? Mejor ni me dice. Mejor no me pregunte, dice. No, dígame, o sea, no me diga, pero imagíneselo. Vaya, hoy se le voy a pasar al otro lado. Hermanos, si usted un día viene por ahí para la iglesia y allí en esa calle de la entrada de la iglesia ve a su esposa abrazada, besándose con otro hombre, ¿qué sentiría? Los novios, vaya, ven a su novia besándose, ¿qué sentirían? ¿Qué cree que es lo que siente el Espíritu Santo cuando nosotros estamos haciendo las cosas que le agradan a la carne y al diablo y no haciendo las cosas que le agradan al Espíritu? ¿Entiende eso? Eso es lo que dice. Entonces, entristecer al Espíritu es hacer las cosas que ofenden a Dios. Por eso los cristianos, Dios nos dice: no contristen al Espíritu Santo. Eso es una de las cosas que debemos procurar. Si queremos ser llenos, primero no lo contristemos. Miren primero los Tesalonicenses 5:19. Esa es una de las maneras en que nosotros tal vez podamos entender mejor lo que Dios nos está diciendo. Dicen primero los Tesalonicenses 5:19, dice: no apaguéis al Espíritu. No lo apaguéis. ¿Y cómo lo apagamos? Igual, lo mismo, lo que hemos dicho. Cuando nosotros hacemos algo que a Dios que habita en nosotros le ofende, apagamos su fuego en nosotros. Apagamos el fuego del Espíritu. Y Dios nos anhela y Dios quiere que estemos llenos del Espíritu, pero nosotros en nuestra manera de vivir vivimos apagando su obra. Por eso Él nos invita a no apagar al Espíritu. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser bautizados, no ofender a Dios, no contristar al Espíritu, no apagarlo, sino tratar de ser agradables. Como dice Efesios 5:18, que es el texto con el que comenzamos, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed. ¿Y cómo puede ser uno lleno del Espíritu? Porque una cosa es ser bautizado, pero otra es ser lleno. Y para ser lleno, ¿qué necesito, hermano? ¿Dónde está la estación donde le llenan el tanque a uno? En la presencia de Dios.
¿Y dónde está la presencia de Dios? El templo es un buen lugar para buscar la presencia de Dios. Y decimos el templo porque, mire, qué bendición es que tengamos una herramienta como la radio. Es una bendición que tengamos la radio y con la radio nosotros podamos difundir el mensaje del Evangelio del Reino. Pero si usted está en su casa oyendo la radio, es difícil que usted esté así 100%. Usted está haciendo sus quehaceres de la casa. Usted está haciendo otras cosas. Y lo mismo, si usted en su casa o en su trabajo, hay distractores. Entonces no podemos completar, como que la conexión se ve interrumpida por diferentes factores. Y por eso cuando venimos a la iglesia, y yo por eso siempre le pido al Señor que quite todas las interrupciones, todo aquello que nos perturba, los pensamientos que nos distraen, todo aquello que pueda distraer nuestra atención de lo que en este momento es importante, que es escuchar la voz de Dios, para que así podamos aprovechar al máximo y pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu. Porque hay que pedírselo. Dice que si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo Dios no nos va a dar el Espíritu Santo a los que se lo piden? Por tiempo ya no voy a ir a la parte de los dones, pero le quiero recordar, solamente se lo voy a mencionar, que Dios juntamente con el Espíritu nos suministra o nos provee a nosotros de dos cosas importantes en la vida del creyente. A ver si se acuerda qué son esas dos cosas que el Espíritu Santo nos provee. ¿Alguna idea? El fruto y los dones. Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No es fruto nuestro, es el fruto del Espíritu en nosotros. Entonces, ¿necesitamos nosotros el fruto del Espíritu? Sí lo necesitamos. Podríamos decir que es para beneficio personal. Pero además del fruto del Espíritu, ¿qué más Dios nos da con el Espíritu? Los dones del Espíritu. Que igual que los componentes del fruto son 9. Y ahí los menciona en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, del versículo 7 en adelante, menciona los dones que son 9. Profecía, lenguas, interpretación de lenguas, sanidad, milagros, discernimiento de espíritus y otros. Ahí están los 9 dones. ¿Para qué son esos dones? Para la edificación de la iglesia. ¿Y la iglesia necesita la manifestación de esos dones? Desde luego que sí. Lo que pasa es que no los anhelamos ni los pedimos otras cosas. Porque no nos interesa, parece que no. Y a mí qué me importa que Dios le hable en profecía al hermano Pablo. A mí qué me importa que Dios sane al hermano Rufino si él tiene cáncer. No, yo no necesito el don de sanidad, ni el don de fe, ni el don de milagro. O sea, parece que a nosotros no nos importa. No estoy profetizando, hermano Rufino. Solo es un ejemplo hipotético, dije. Sí, porque la hermana ya tiene... No, nada que ver. Solo pongo un ejemplo, como si yo dijera que el hermano tiene algo y a mí qué me importa que Dios lo sane. ¿Me entiendes? O sea, como los dones son algo que yo siento que no me beneficia directamente a mí, a no ser que yo cobrara por profetizar o sanar gente, no los anhelo, no los pido, no los deseo. Pero Dios, por medio de su Espíritu, nos ha dado esas dos cosas. Nos ha dado el fruto del Espíritu y nos ha dado los dones del Espíritu. Y la iglesia necesita de todo esto. Pero lo que pasa es que no somos conscientes. No hemos tomado conciencia de lo importante que es para nosotros esta situación. Y aquí es donde cada uno de nosotros debe proponerse mejorar, ampliar nuestra relación con Dios, darle un nivel de importancia más alto a nuestra comunión con el Espíritu, a la unción del Espíritu, porque de ello dependerá no solo nuestro bienestar, sino también que la iglesia cumpla su propósito en el mundo, de nuestra relación con el Espíritu Santo. De eso depende el gozo y la paz en nuestra vida. Y yo quiero terminar con un par de preguntas para usted esta noche. La primera de ellas ¿es usted consciente de su necesidad espiritual? ¿O es usted un inconsciente de su necesidad espiritual?
Digo porque si usted, hay personas a las que usted le pregunta, ¿y vos cómo andás espiritualmente? Bien. No, yo ando bien. Eso es ser inconsciente. No somos conscientes. Y estos días, recientemente, hace 2 domingos, estábamos hablando de bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se recuerda eso? ¿Y qué dijimos que eran los pobres en espíritu? Los que reconocen su necesidad espiritual y ponen toda su confianza en Dios. Entonces, la primera pregunta. Y lo siguiente que yo le quiero preguntar esta noche, la siguiente pregunta que quiero formular es: ¿estamos haciendo algo para satisfacer esa necesidad? La necesidad espiritual. Pues sí, porque para satisfacer la necesidad de comer, de vestir y de todo lo demás, estamos haciendo algo, trabajamos y todo lo demás. Pero para satisfacer nuestra necesidad espiritual, ¿estamos haciendo algo? Porque si no lo estamos haciendo, hoy es un buen tiempo para dedicarle al Señor, para tener comunión con Él y pedir al Señor que Él nos llene de su espíritu. Le voy a invitar a que oremos, hermano. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.